Muy buenos días, bienvenidos a este canal de YouTube Contador Público MX. Quisiera platicarles un poco sobre una iniciativa de ley que se encuentra actualmente en el Congreso. La iniciativa en sí está enfocado a hidrocarburos, controles volumétricos, delitos fiscales, entre otras situaciones, pero yo les voy a platicar en específico de las reformas al artículo 28 y 29 del Código Fiscal de la Federación. Esta iniciativa ya se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado jueves 14 de diciembre, incluso ya fue turnada a la Cámara de Senadores. Se encuentra pendiente en esta Cámara de Senadores, pendiente de voto, ¿sí? Sin embargo, pues ya pasó una de las cámaras el pasado diciembre. Como les comento, esta iniciativa está enfocado a legislar más sobre hidrocarburos, controles volumétricos, delitos y está enfocado a diversas leyes. Yo solo me enfocaré a la parte del artículo 28 y 29 del Código Fiscal de la Federación. Esta iniciativa se presentó por parte del grupo parlamentario del PRI y como ustedes pueden ver está enfocado a el combate al robo de hidrocarburos, ¿sí? Entonces la misma iniciativa la describen de la siguiente manera. Oye, se señala que el robo de hidrocarburos, de combustibles, ha desencadenado un mercado ilícito originado por conductas de posesión, transporte, distribución, comercialización, etcétera. Todo eso al margen de la ley. Entonces, incluso la misma autoridad señala que dicho fenómeno ha invadido el mercado formal de, de hidrocarburos. Prácticamente lo que la autoridad solicita es que va a reformar el artículo 28, fracción 1 del Código Fiscal. Hay que recordar que el artículo 28 habla sobre, para efectos fiscales, qué es lo que se entiende por contabilidad. Y lo que hace prácticamente es la fracción 1 actual del Código Fiscal, la divide en dos puntos, el apartado A y el B. Entonces, la autoridad lo que quiere es medir el producto que reciben los servicios de permisionarios de combustible, ¿sí? Hay que recordar que lo que hizo la reforma energética fue abrir este mercado, por lo que ya se encuentran en el país otras empresas que compran y venden combustibles que es ajeno a Pemex y por lo tanto la autoridad necesita de alguna manera tener más control, porque antes lo tenía por parte de Pemex y me refiero al sentido de cuánto estaban recibiendo los distribuidores, transportistas, etcétera. En ese orden de ideas, lo que plantea la autoridad es regular el sistema de control y verificación para el debido registro de asientos contables y adquirir equipos y programas informáticos por personas autorizadas por el SAT. Lo que quiere es un mayor control, ¿sí? en controles volumétricos dentro del procesamiento o del proceso comercial de la compraventa de hidrocarburos. Y este es el artículo 28, fracción 1 en cuestión. Como les decía, se divide en apartado A y el B. El apartado A está enfocado a lo que es contabilidad, lo que ya conocíamos tal cual, el grueso del contenido, y el B en específico está enfocado a lo que son hidrocarburos o petrolíferos. Entonces habla el B tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesan, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero. Pues además deben de contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Dichos equipos y programas, ¿sí? Serán aquellos que autorice para tal efecto el SAT y deben de mantenerse en operación en todo momento.
Entonces, esta iniciativa, como les comento, está muy enfocada a controlar al mercado formal, porque de otra manera, en específico aquí lo que vemos en código 28, la fracción 1, apartado B, pues es más control para el mercado formal, para aquel consumidor formal. De nuevo, entonces, uno de esos controles, por supuesto, está enfocado por lo siguiente. La reforma energética lo que hizo fue abrir el mercado de compra-venta de gasolina, por ejemplo. Entonces ya hay actualmente empresas que compran gasolina al extranjero. Entonces, lo que quiere la autoridad es tener un poco más de control sobre esa gasolina que se está importando. Voy a pasarme un poco a lo que es el artículo 29, la iniciativa. Y fíjense, esta parte de la iniciativa también controla el artículo, o hace un cambio en el artículo 29. Aquí es reforma el último párrafo del artículo 29. Y lo que sucede es que la autoridad quiere controlar las operaciones que se realizan con el público en general. Además, para efecto de permitir que quienes intervienen en la distribución, producción y comercialización de hidrocarburos, pues, y que manejen una gran cantidad de operaciones, pues tengan un mejor control, ¿no? También se prevé que estos contribuyentes emitan un ticket electrónico con las características que determina el SAT. Entonces, imagínense la clase de control que va a estar teniendo la autoridad, que ya tiene, solamente que lo va a mejorar, lo va a hacer más electrónico en cuanto a los controles volumétricos que manejan, por ejemplo, las gasolineras. Aquí también me parece importante señalar que el cambio que hace la autoridad en cuanto a lo que son las operaciones con público en general, pues al final esa parte de la reforma le va a servir a la autoridad, al SAT en específico, para realizar adecuaciones no solamente a los comprobantes de operaciones públicas en general de las gasolineras, sino para todos los demás contribuyentes le va a servir esta reforma. Y aquí también la autoridad habla en específico de un cambio, y esta es la parte de la iniciativa, en actos o actividades específicos. La iniciativa contempla la adición de un quinto párrafo al artículo 29 del Código para establecer supuestos en los que, tratándose de actos o actividades que no existe una obligación de emitir un CFDI, ¿sí?, y dicho acto o actividad tenga un efecto fiscal, estos se encuentren amparados por un documento digital que permita un mejor control de información. Imaginen entonces lo siguiente: si estamos importando gasolina, pues el documento que ampara actualmente esa importación pues es un pedimento, el cual no es electrónico. Entonces lo que quiere la autoridad de alguna manera es decirle a estos contribuyentes que importan mercancía: oye, pues vas a tener que hacerme un CFDI por esa importación. Ya me imagino que ese CFDI va a tener características del tipo que actualmente ya tiene, pero por parte de Pemex, pero con las características específicas para los controles volumétricos, que es lo que necesita la autoridad o que quiere controlar. Entonces, está enfocado a ese tipo de contribuyentes, pero puede o lo va a dejar abierto también la autoridad para manejar otro tipo de situaciones en las que, si existe algún efecto fiscal, la autoridad podría controlarlo a través de un CFDI. Pero en un inicio la autoridad está pensando, me parece, en hidrocarburos. Y el artículo 29 queda como ustedes lo están viendo en pantalla. Y aquí quisiera señalar tres situaciones en este párrafo. El primero que estamos viendo aquí dice: el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determinen. Aquí tenemos una pausa, y entonces estamos enfocados a el SAT puede emitir reglas
para que un contribuyente pueda emitir sus propios CFDIs. Segundo, de igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer características de los CFD, de los comprobantes que sirven para amparar transporte de mercancía. ¿Ok? Entonces, la autoridad aquí también puede establecer reglas para la transportación de mercancía. Y por último, así como los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general. Entonces, en este tercer supuesto, la autoridad va a poder emitir reglas para que los contribuyentes amparen operaciones con público en general. Entonces, esto no solamente está enfocado a los controles volumétricos de las personas contribuyentes que compren y enajenen hidrocarburos. También este último párrafo, el de los comprobantes que amparen operaciones con el público en general, está enfocado al resto de los contribuyentes. Si ustedes, de la propia lectura del 29 y 29A, ustedes podrían observar que no existe alguna referencia tal cual a CFDI público en general, pues bien, aquí la autoridad ya lo está añadiendo, porque el único señalamiento que hacía la autoridad era a través de resolución miscelánea. Entonces aquí ya le está dando un sustento en ley a dicho CFDI. Me refiero al CFDI de público en general. Y el último párrafo del artículo 29 de esta iniciativa comenta que tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir un CFDI, el SAT puede, mediante reglas de carácter general, establecer las características de dichos documentos para que se ampare dicha operación. Y yo les comentaba en específico oye, cuando importas mercancías del extranjero, actualmente el soporte para el contribuyente para realizar su deducción, ya sea a través de un gasto o a través del costo, pues es el pedimento. Sin embargo, no existe un CFDI y hay que recordar que lo que quiere la autoridad es controlar y saber más de las operaciones de los contribuyentes a través de los CFDI, por lo que me parece que la autoridad va a estar enfocado, por lo menos en un inicio, a las importaciones de mercancía cual fuera, no solamente hidrocarburos, y estar controlando las compras de los contribuyentes. Entonces, esta iniciativa se encuentra, como les digo, en la Cámara de Diputados. Falta la aprobación por parte de la Cámara de Senadores. Espero de antemano que les haya agradado esta pequeña plática, charla sobre esta iniciativa. Se los agradezco, que estén bien. Hasta luego.